Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de este día, 20 de mayo, con la materia de Teoría Administrativa 1. Este día vamos a desarrollar la unidad 4. Vamos a iniciar con esta unidad, que se refiere al tema de la previsión. La previsión es una función que se ha agregado modernamente a las funciones clásicas tradicionales que estableció Henry Fayol. La previsión, pues, se ha agregado últimamente, no es de las clásicas, sino que ya se agregó más recientemente. ¿Cuál es el propósito y el concepto de la previsión? Se dice que la previsión es como la etapa de la administración en que se determinan los principales cursos de acción que permiten realizar los objetivos organizacionales de la empresa, ¿verdad? Entonces, este término, los cursos de acción, es importante que le pongamos atención porque juegan un papel fundamental dentro de la administración de las empresas. La palabra previsión proviene de prever, es decir, ver anticipadamente de lo que pueda suceder en el futuro, inmediato, a mediano o a largo plazo. Entenderemos por previsión aquella etapa del proceso administrativo donde se hace un diagnóstico, es decir, una fotografía del momento, con datos históricos relevantes del pasado y del presente. Es decir, siempre las empresas tienen información de lo que han hecho anteriormente desde que empezaron a funcionar. El propósito de la previsión es que todo administrador sea visionario, es decir, se adelante a lo que está sucediendo en este momento y pueda prever lo que pueda suceder más adelante. Pero a la vez debe de ser previsor. Si va a ver lo que va a suceder o prever lo que pueda suceder en el futuro, debe de prepararse. A eso se le llama previsión, ser previsor, ya que en la actualidad la única constante en el mundo es el cambio y debemos estar preparados para enfrentarlo. El cambio es una variable que está permanente, constantemente. El diagnóstico del que hemos hablado, al hacerlo, nos va a permitir construir contextos o escenarios sociales, políticos, económicos y tecnológicos. Es decir, lo que podría suceder dentro de las condiciones más probables en el futuro, en los que se desenvolverá la empresa. Esto se hace con una proyección para el mediano y el largo plazo, donde se determinan o trazan los principales cursos de acción, que como ya dijimos juegan un papel muy importante y que permitan estos cursos de acción la realización de los objetivos de la empresa. La previsión implica ver hacia el futuro, como ya dijimos, y responde a la pregunta ¿qué puede hacerse o qué debemos hacer frente a ese cuadro, a ese escenario del que hemos hablado? La previsión es la base necesaria para la planeación, ya que fija el objetivo y plantea la selección de cursos de acción. El principio de la previsión se da cuando un plan revela tal consistencia o solidez, ¿verdad?, que busca reducir al mínimo sus riesgos y sus errores, basándose en experiencias y estudios anteriores, es decir, tratar de que las cosas salgan lo mejor posible. Vamos a ver este subtema que se llama principios de la previsión. Como todas las cosas en la vida, en la teoría, cuando ya se han formulado las teorías, se establecen los principios. Y los principios nos ayudan a predecir lo que pueda suceder en el futuro, como ya hemos visto en la definición teórica.
El principio de la previsibilidad es uno de los principios de la previsión. La previsión descansa sobre la base de un supuesto o de una hipótesis, algo de lo que puede suceder y que se plantea de acuerdo a las probabilidades. Tales probabilidades serán mayores en la medida en que se apoye en datos reales, en situaciones conocidas y ciertas reales, ¿verdad? Como ya hemos dicho, que vamos a ver más adelante. Para esto se deben utilizar métodos estadísticos o de cálculo eficientes, es decir, para establecer las probabilidades de algo que pueda suceder. Aplicar métodos adecuados para la determinación de los factores. Luego, otra técnica es hacer un estudio analítico de cada uno de los factores que han de intervenir en la determinación de los hechos futuros de su trabajo. Luego, utilizar instrumentos de investigación que sean consistentes en el fenómeno que se desea investigar. Es decir, se hace todo un análisis completo utilizando estas técnicas de manera rigurosa para que los resultados que obtengamos sean los mejores. Luego tenemos el principio de la objetividad. Ser objetivo en las apreciaciones, en los estudios, en los datos que hemos recopilado sobre los elementos que son motivo de investigación, son la base, la razón de nuestro trabajo de investigación. Luego tenemos el principio de la medición. Entre mayor información se posea, hay mayores probabilidades de acertar. Con estudios estadísticos, dando un carácter técnico y científico a la actividad, para poder reducir el margen de error. Se trata de acercarnos más a la realidad objetiva, lo que permite determinar matemáticamente las tendencias. Cuando decimos matemáticamente, es decir, estamos hablando de ser lo más exactos posibles en los resultados que hemos obtenido. Los elementos de la previsión. Veamos cuáles son los elementos. Tenemos los objetivos, la investigación de los factores positivos y negativos, ¿verdad? Todo lo que está en pro y en contra de lo que estamos buscando, de los resultados que esperamos y que nos ayudan o nos obstaculizan en la búsqueda de esos objetivos o de esos resultados. Tenemos los cursos alternativos de acción, ¿verdad? Que como ya dijimos nos permiten escoger cualquiera de ellos, es decir, es una alternativa. Los cursos alternativos, como su palabra lo dice, son caminos que podemos escoger en caso de una necesidad. Cuando algo no nos funciona, optamos por hacerlo de otra manera. A eso nos referimos cuando hablamos de los cursos alternativos de acción. La previsión, como una herramienta administrativa, descansa en una probabilidad seria, es decir, sustentada con bases técnica y científica, la cual será mayor en cuanto más se apoye en experiencias pasadas propias o ajenas. Cuanto más puedan aplicarse a dichas experiencias métodos estadísticos o de cálculo de probabilidad, mayor será el cálculo acertado de la probabilidad que necesitamos, es decir, de lo que buscamos. Ya vamos a ver más adelante de qué estamos hablando. En la previsión del futuro encontramos tres situaciones básicas. La certeza, que es la seguridad de que ocurra o no ocurra una cosa, ¿verdad? Cuando estamos seguros de que va a ocurrir algo bueno o algo malo, algo positivo o algo negativo. Luego la incertidumbre. La carencia de elementos para predecir cómo se presentan los acontecimientos del futuro. Es decir, cuando no tenemos ningún dato, ningún estudio técnico que nos diga qué es lo que puede suceder. En ese caso existe la incertidumbre. No sabemos nada de lo que pueda suceder. La probabilidad, existencia de motivos fundados para concluir que hay mayores posibilidades
de la ocurrencia de algo en un sentido o en otro, es decir, a favor o en contra nuestra. Con todos estos tres elementos nosotros podemos trabajar para modificar lo que pueda suceder a nuestro favor o en contra nuestro. Para enfrentar el futuro, las organizaciones deben de tener en consideración dos variables, las cuales inciden en los tres elementos que acabamos de ver, en la certeza, la incertidumbre y la probabilidad. Estas son la variable interna y la variable externa. De estas variables, la interna es la que se puede modificar más fácilmente porque sus elementos están dentro de la organización, son propios de ella. Entonces, en ese sentido, la empresa tiene las posibilidades, el poder, por decirlo así, de modificar su situación interna. Entonces, esta variable la podemos manejar, la variable interna, para incidir en los elementos que ya hemos hablado. Luego tenemos la variable externa. Esta no depende de la empresa y por eso no se puede cambiar. Veamos este otro subtemita que es los objetivos de la previsión. ¿Qué busca? ¿Qué se propone la previsión? Aunque parezca obvio, la correcta definición y la debida jerarquización de estos objetivos hay que precisarla y hay que observarla, la precisión, ¿verdad? Ya que a veces se pierden de vista y se persiguen cosas muy distintas. Es decir, se sale uno del rumbo, del curso, ¿verdad? Y de los fines que se ha propuesto la organización cuando se creó. Veamos alguna clasificación general de los objetivos. Tenemos objetivos organizacionales, que son colectivos, ¿verdad? Y luego también objetivos individuales. Siempre hemos hablado de que en la empresa, en la organización, existen los objetivos empresariales y los objetivos individuales, es decir, de la plantilla de los trabajadores. Luego tenemos objetivos de corto y de largo plazo, ¿verdad? Eso por lógica hay que plantearlo de esa manera, para saber cómo estamos cumpliendo. Los de corto plazo podríamos decir que son objetivos operativos y los de largo plazo se pueden llamar objetivos estratégicos. Luego tenemos objetivos generales y objetivos particulares. Y luego tenemos una jerarquización de objetivos, es decir, establecer cuáles objetivos son primero y cuáles vienen después. Es decir, para el cumplimiento de dichos objetivos hay que hacer una clasificación jerárquica. Algunas reglas para elaborar los objetivos. Los objetivos deben de ser formulados como acciones terminadas, es decir, como algo que ya hemos logrado, ¿verdad? Eso mentalmente es importante porque hace que las acciones se hagan con ese propósito, como que algo es posible de lograrlo y alcanzarlo. El objetivo debe fijarse por escrito, es decir, para que todo el mundo sepa cuál es el objetivo establecido y no andar improvisando y estableciendo cosas que no han sido fijadas. Por eso debe quedar por escrito, es un documento. El objetivo debe ser perfectamente conocido y aceptado por todos los que han de ayudar a realizarlo. Esto es importantísimo porque si las personas que van a contribuir a lograr esos objetivos no lo conocen, difícilmente van a trabajar por ese objetivo. Luego, los objetivos deben de ser estables, no pueden estarse moviendo cada momento. Eso es un problema. Entonces, desde el momento en que se establecen los objetivos, estos deben de ser bien estudiados para no estarlos modificando posteriormente. Nos vamos a quedar hasta aquí y a continuación tenemos la tarea, el cuestionario de repaso que siempre tienen que presentar ustedes, jóvenes, después de esta clase. Así es que nos vemos en la próxima y que tengan un buen día. Muchas gracias.